Amigos de Politicarte, soy Guillermo Torres Quirós y en esta ocasión las cosas se han puesto muy candentes. Incluso hemos esperado un poquito para ciertas definiciones en esta columna de El Dato Político que con mucho gusto hacemos. Y bueno, en unos pocos días se definieron muchas cosas. Primero, Xóchitl Gálvez ya es la candidata del Frente Amplio PRI-PAN-PRD a la presidencia de la República. Y por otro lado, encontramos que Morena, el Partido del Trabajo, y el PT pues ya tienen a Claudia Sheinbaum. No fue una gran sorpresa las dos designaciones, como se fue construyendo de alguna manera estas dos aspiraciones. Lo que sí son las consecuencias de lo mismo. En el caso del PRI-PAN-PRD, fueron bajando poco a poco a los distintos aspirantes, llegando casi a una final entre dos mujeres, Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. Al final se impuso la cúpula partidista y se impuso a Xóchitl Gálvez, aunque hay que reconocer que fue la que tuvo más apoyos populares de la ciudadanía para que fuera aspirante a este cargo de coordinador del Frente Amplio. Por otro lado, encontramos el caso de Claudia Sheinbaum, la cual por medio de las encuestas pues salió ungida, no sin antes el berrinche histórico que realizó Marcelo Ebrard. Recordemos una cosa, Marcelo Ebrard estaba en su segundo intento por ser presidente. En el primero perdió ante López Obrador, cediendo la posibilidad incluso de impugnar en aquel 2012 la postulación, pues en esa época Ebrard como jefe de gobierno tenía mucho más poder y popularidad. Pero decidió apostarle a López Obrador, quien le prometió dejarlo en el poder, cuando fuera su momento. Pero las cosas y las reglas han cambiado. Y López Obrador puso a competir a distintas figuras de Morena, incluyendo a dos casos, el del PT con Gerardo Fernández Noroña y el del Partido Verde con Manuel Velasco. Personajes que alimentaron a los otros aspirantes. El secretario de Gobernación durante la segunda parte del gobierno de este presidente, Adán Augusto López Hernández, así como también el caso del propio canciller Marcelo Ebrard y el del senador Ricardo Monreal. Los resultados no nos sorprenden porque sabíamos que Claudia era la favorita del presidente. Pero el berrinche de Marcelo Ebrard está provocando una crisis importante, cuya consecuencia podría tener dos efectos. O se convierte en el candidato de Movimiento Ciudadano, que ha ido deshojando la margarita, que ha anunciado no ir en alianza con PAN, PRI, PRD, y que incluso, podríamos decir, apostó a tres figuras que poco a poco se fueron haciendo a un lado, provocando una crisis en Movimiento Ciudadano. En el caso del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el caso del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, que anunciaron que no participarían, y el caso de Samuel García, que si no se ha descartado sabe que al dejar la gobernatura y no tener mayoría en el Congreso local, podría no regresar al cargo, como en su momento pasó con el Bronco. Así que Movimiento Ciudadano se quedó cada vez sin menos posibilidades, aunque siempre anunciando que hasta el 4 de diciembre define candidato. Por eso, el tema de Marcelo, candidato de MC, se convierte en un tema polémico. A esto la suma también de los independientes. Han levantado la mano más de 20 personas, de las cuales sin duda sobresalen algunos. Ulises Ruiz, el exgobernador priista de Oaxaca, Hugo Eric Flores, quien fuera el fundador del Partido Encuentro Social, antiguo aliado de Morena, y el caso de Eduardo Verástegui, este cantante dirigente de Viva México, que tiene una postura clara de forma ideológica, se declara conservador, defensor de la vida, la familia y las libertades. Es así como todavía no termina el proceso, apenas está poniéndose el aderezo, y en lo que sí podríamos definir que será una lucha entre dos mujeres que tendrán muchas posibilidades de llegar a la presidencia, pero con características particulares. Por primera vez en su historia, el PRI no tiene candidato propio a la presidencia. Por primera vez el PAN postula a alguien que no tiene los principios del PAN, porque la propia Xóchitl Gálvez se ha declarado a favor del aborto. Por primera vez también MC tendría candidato propio, siempre ha ido en alianza. Y el candidato sería alguien que siempre militó en el sistema político mexicano, con el PRI, con el PRD, con Morena, ahora ahí que sería el caso de Ebrard. Y el caso de la interrupción de algún independiente que le daría un ingrediente extra, más si el que tiene más posibilidades de forma mediática tiene de alguna manera simpatías fuertes en una parte del electorado porque es claro en su pensamiento ideológico. Por lo tanto, podríamos ver un escenario totalmente confuso, donde encontramos las posibilidades reales de mujeres, una de ellas de origen indígena y otra de origen judío, cosas que están atípicas en una elección tradicional en México. Y el caso, por ejemplo, de Marcelo Ebrard, que sabe perfectamente que su berrinche puede tener consecuencias de, entre otras, su entierro político, a pesar de que se le ofrecían algunos cargos de consolación en el acuerdo de Morena. Aquí lo que habría que reflexionar es cuál va a ser el papel de López Obrador y el papel de la sociedad, el papel de los medios y también el papel del ciudadano. Falta mucho tiempo, pero sin duda las cosas se ponen interesantes.
porque lo que sí podríamos decir es que ni la cúpula de los partidos va a dejar que Xóchitl Gálvez decida todo, ni tampoco López Obrador va a dejar que Morena termine deshaciéndose. Y lo más interesante, cómo acabar el proceso que ha hecho complicaciones al adelantar la sucesión en este gobierno, los grandes problemas que siguen metiéndose. El gatillo político de esta ocasión tiene que ver con algo que es raro que suceda en el Congreso. Y con gran honor podemos decir este gesto que realizó el senador Miguel Ángel Mancera con su suplente, el senador Juan Pablo Adame. En un discurso que puede decirse histórico al presentar dos iniciativas relacionadas al tema del cáncer, Juan Pablo Adame demostró mucha calidad al tener el micrófono y hablar por aquellos que sufren una enfermedad. Pero lo más interesante fue la respuesta de los distintos actores de la clase política. Uno puede ver la transmisión de ese día, escuchar a figuras que son totalmente polarizadas, que opinan de forma distinta, que piensan totalmente distinto y que se atacan entre ellos. Pero que ayer, ese día, el día en que Juan Pablo Adame habló en tribuna y que tomó posesión para estar solamente unas horas en el cargo y proponer algo que es en beneficio de algunos de los grupos más débiles, los enfermos.